Historia real. Abuela sufría golpes diarios hasta que nieta descubrió secreto aterrador. Nunca pensé que me tocaría contar algo así, tan oscuro y tan cerca de casa. Me llamo Elena, tengo 72 años y vivo en un barrio que parece detenido en el tiempo. Mi casa, llena de plantas y fotos viejas, siempre fue mi refugio. Pero una sombra empezó a crecer, invisible, lenta, dentro de esas paredes, y me cambió la vida para siempre. Desde que murió mi esposo, hace ya 5 años. La rutina parecía segura: levantarme, cuidar mi jardín, leer en el sillón bajo la lámpara de pie. El silencio solo roto por el viento entre las hojas. Mi voz, pausada, y mi mirada profunda, eran mi escudo. Nunca me quejé de nada, siempre orgullosa, aunque últimamente algo andaba mal. Dolores raros que se colaban sin aviso, moretones grandes que aparecían en mis brazos, en mis piernas, sin razón. Al principio pensé que era la edad, que mi cuerpo estaba traicionándome, pero algo no encajaba. No quería preocupar a... Pero mi nieta Catalina, que siempre fue intuitiva, notó que mis pasos se volvían más lentos, que mis ojos se nublaban cuando veía el espejo. Un día, mientras me ayudaba con las flores, vio uno de esos moretones y frunció el ceño. No se quedó callada. «Abuela, ¿qué pasa? ¿Alguien te está lastimando?» Yo la miré en silencio y por primera vez sentí ese nudo terrible en la garganta. Y entonces, con su permiso, Catalina hizo algo que jamás imaginé. Instaló una cámara en la sala, sin decirme nada. Quería entender, quería protegerme. Los días que siguieron parecían normales, pero yo sentía esa tensión que se apoderaba del aire, como si la casa misma guardara un secreto oscuro. Luego, cuando vimos los videos, el corazón me dio un vuelco tan fuerte que casi me caigo. No era un accidente. Alguien entraba mientras yo dormía. Sombras que se movían, susurros aparados, una mano torpe, frío en la piel, golpes que dolían más allá del cuerpo, un miedo punzante que no dejó explicar. «Elena», decían susurros, «no estás sola». Pero, ¿quién? ¿Por qué? Catalina y yo nos miramos con terror, porque lo que vimos no solo arrancaba mi paz, abría una herida vieja que creí cerrada, un pasado familiar que jamás quise tocar. Y en medio de todo, cuando creímos que por fin entendíamos la verdad, llegó una pregunta sin respuesta, un detalle que hizo que todo se tambaleara. ¿Y si lo que creíamos saber sobre nuestra familia era mentira? ¿Y si la verdad está escondida en sombras aún más profundas que esos golpes inesperados? Todavía no sé quién guarda la verdad, y mientras escribo estas palabras, siento el peso de lo desconocido apretándome el pecho. La historia apenas comienza, y Catalina y yo estamos listas para enfrentar lo que venga, aunque no sepamos qué o a quién nos enfrentamos. Hey, antes de continuar con esta historia, muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Catalina y yo nos quedamos paralizadas frente al monitor. La imagen se movía lenta. Las sombras cortaban el panorama en pedazos, y yo veía mi propio miedo reflejado en sus ojos jóvenes. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, un sonido extraño retumbó en la casa. Algo golpeó la puerta trasera con fuerza. Mi corazón saltó, el aire se volvió denso, y cuando me giré para ver quién era, la figura que apareció me dejó sin aliento. No era un extraño cualquiera. Era Julio, el hermano de mi esposo, aquel con quien no hablábamos desde hacía años por aquello que creí enterrado para siempre. Él entró sin permiso, y sus ojos tenían un brillo que helaba la sangre. «Elena», dijo con voz ronca, «sé todo lo que han estado viendo. Catalina, quiero hablar contigo».
Sentí un vacío en el pecho, un temblor que me paralizaba. ¿Cómo podía ser que él supiera? Su sola presencia volvió la casa a un lugar extraño, cargado de secretos que jamás imaginé. Catalina lo miraba firme, pero yo veía en su rostro la misma confusión mezclada con miedo. La tarde empezaba a caer, y la luz del sol se colaba como un cuchillo entre las cortinas, iluminando un detalle que me heló la sangre. En la mano de Julio sostenía un sobre viejo, arrugado, con mi nombre escrito a mano, pero con una letra que no reconocí. «Esto ha estado aquí todo este tiempo», dijo él, mientras abría el sobre con cuidado. Sacó unas fotos y un papel amarillento. «Quiero que sepan la verdad, no solo los golpes. Hay algo mucho peor en esa vieja historia de familia». Mi respiración se cortó. Catalina se acercó a mí y su mano me apretó el brazo con fuerza. Observé las fotos en blanco y negro, imágenes que mostraban a un hombre que parecía mi esposo cuando era joven. Pero había algo, un detalle que no pude ignorar. En una de ellas, ese hombre aparecía junto con alguien más. Yo. Pero no la abuela Elena que todos conocen. Era otra mujer, mucho más joven, con una expresión fría en el rostro, algo que jamás esperé verme reflejado en esa imagen. «Esta mujer», comenzó Julio, «es la madre de Catalina, y no es quien ustedes creen. María nunca fue una simple esposa desaparecida por accidente. Fue enterrada en un secreto que nos destruyó a todos». Sentí que el mundo se caía a pedazos. Un torrente de recuerdos olvidados y dolorosos me recorrió el cuerpo. Y entonces, lo que dejó mi corazón latiendo a 1000 por hora fue la siguiente frase. «Y la verdad, Elena, es que tú fuiste quien la lastimó primero». La historia de la violencia en esta casa no comenzó ayer. Un frío paralizante me recorrió la espalda. Catalina me miró, buscando respuestas que yo no tenía, mientras Julio continuaba revelando verdades que cambiaban todo lo que creíamos saber. No era solo un mal recuerdo. No. Era una herida abierta, una mentira que había envenenado nuestro pasado y que ahora amenazaba con romper nuestras vidas para siempre. La cámara seguía grabando, pero ya nada importaba excepto entender quién éramos realmente y qué más habíamos escondido en esas sombras que nos perseguían. ¿Y si los golpes en mi cuerpo eran solo la superficie de un misterio mucho más oscuro? Justo en ese momento, el teléfono sonó. Yo veía cómo Julio avanzaba con la B. Sus ojos se agrandaron, su cara palideció y soltó una palabra que retumbó en mi mente. No puede ser. Era la señal de que lo que creíamos saber, lo que creíamos verdad, era apenas la punta del iceberg. Y mientras el silencio se hacía insoportable, Catalina y yo supimos que esta historia acababa de retorcerse en un laberinto sin salida. ¿Quién podía ayudarnos ahora? ¿En qué lugar de esta trama negra estábamos realmente atrapadas? Respiré hondo, temblando. El miedo ya no era solo por mi cuerpo, sino por algo que venía de mucho más lejos y estaba a punto de destruirnos a todos. El teléfono seguía sonando en la mesa, ese tono frío que estiraba cada segundo como un puñal en el aire. Julio apretó el auricular con fuerza, sus dedos temblando un poco. Su rostro cambió en un instante. La palidez se volvió gotas de sudor frío, y sus ojos, grandes, no parpadeaban. «No puede ser», repitió, pero esta vez con una voz quebrada, casi un suspiro ahogado. Catalina y yo nos miramos sin entender. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies, un vértigo terrible que me dejó sin aliento. Quise decir algo, pero no encontré palabras. En ese momento, Julio se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si el aire le faltara. De repente, lanzó el teléfono al suelo con un estruendo seco. El ruido rompió el silencio y hasta las paredes parecieron retroceder. «Elena», su voz se volvió ronca, quebrándose. «Hay algo que deben saber. No solo la verdad sobre María, es sobre ti». El aire se hizo más pesado y el nudo en mi garganta se apretó tanto que sentí que no podría respirar. Julio se acercó a la mesa, sacó del bolsillo un paquete pequeño envuelto en papel marrón. Lo dejó caer lento,
como si pesara más que sus palabras. Me temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había un cassette y una carta amarillenta, con una letra que reconocí al instante. Era la mía. Mi corazón empezó a latir como un tambor, golpeando mi pecho con furia. Nunca pensé que esas palabras escritas años atrás volverían a mí. Y lo peor fue cuando escuché la voz en el cassette. Era mi voz, pero no era la Elena que conocían. Era la voz de alguien desesperado, vulnerable. Una confesión. Si alguien escucha esto, decía con la voz quebrada, por favor, entienda que todo se fue de las manos. No fue ni intención, pero lo hice. Tuve miedo, mucho miedo. Perdí el control. Catalina se llevó la mano a la boca, horrorizada. Abuela, ¿qué significa esto? No podía hablar. Sentí que la habitación giraba, que la tierra se hundía bajo mí. Y cuando alcé la mirada, vi algo que me hizo congelar. Detrás de Julio, apoyada contra el marco de la puerta, estaba una mujer. Al principio pensé que era algún recuerdo, un espejismo. Pero era real, quieta, con los ojos oscuros clavados en mí. ¿Quién es ella? Susurré casi sin voz, el miedo apoderándose de cada fibra. Julio tragó saliva y dio un paso atrás. Esta es Ana, la hermana de María. Ella estuvo aquí todo este tiempo, escondida en las sombras, esperando el momento. Ana avanzó, con un rostro que parecía una máscara de calma, pero en sus ojos ardía un fuego helado. Elena, dijo, y su voz era como un filo. La verdad que temes escuchar es que nunca fuiste solo víctima. Fuiste también verdugo, confidente y cómplice de un pacto oscuro. El temblor en mis piernas era un terremoto. Catalina me abrazó fuerte, su cuerpo temblando igual que el mío. Ana se acercó más y sacó algo del bolsillo. Otro sobre, sellado, este con mi nombre y el suyo escrito lado a lado. Hay más, murmuró mientras lo dejaba encima de la mesa. Y cuando lo abran, el pasado que conocen se revelará en toda su terrible dimensión. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un sonido normal. Era un grito desesperado, grabado, que salía del altavoz. La voz era de María. «Ayúdenme, por favor». Se escuchó débil, agotada, rota. Un silencio mortal se quedó en el cuarto. Julio bajó la mirada, y yo, temblando, sentí que todo lo que creía era mentira. Se desmoronaba bajo mis pies. Entonces, con una fuerza que no entendía, miré a Ana, a Julio, a Catalina, y supe que la historia, la verdad, la violencia, todo eso, apenas comenzaba a desenredarse. Pero había algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría para siempre, no solo lo que pensamos de María, de mí, o de la violencia en esta casa, sino también quién está realmente detrás de cada sombra que nos persigue. Algo enterrado, no en los rincones, sino dentro de nosotros mismos. Y justo entonces, cuando la tensión llegó al límite, las luces se apagaron de golpe. La oscuridad cayó rápida y absoluta. Un silencio tan oscuro como la noche. Solo un susurro, una risa estremecedora que nadie supo de dónde vino. El miedo ya no era solamente físico. Era imposible decir quién estaba a mi lado, quién me había estado observando todo este tiempo. Y supe que estábamos todos atrapados, no por un secreto más, sino por uno que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre familia, amor y traición. Y no estaba segura de que pudiera sobrevivir a esa verdad. La oscuridad era densa, pegajosa. El silencio nos aplastaba como una mano fría y firme. Sentía mi pecho latiendo a mil, un ritmo desbicado que me llenaba la boca de sequedad. La risa, esa risa cortaba el aire, agria, como un puñal invisible que se clavaba directo en el alma. Intenté moverme, pero el cuerpo me pesaba toneladas. La luz seguía apagada. Apenas alcanzaba a distinguir las sombras de Julio, Ana y Catalina, todos congelados como estatuas, mirándonos sin comprender qué había acabado de pasar. Y entonces, como un disparo, algo pasó. El eco de un golpe seco y seco que retumbó en toda la casa.
Un ruido brusco, fuerte, que me hizo saltar en el lugar. Algo cayó pesadamente detrás de mí. Giré, con el miedo clavado en la garganta. —¿Abuela? —gritó Catalina, acercándose como una ráfaga de viento. Pero yo no respondía. Tenía los ojos abiertos de par en par, porque lo que vi me paralizó. Sobre el suelo, una figura se arrastraba, con una mano sangrando y el rostro cubierto, en una mezcla confusa de rabia y desesperación. Era Julio, pero no era el Julio que había conocido. Sus ojos, antes llenos de dureza y misterio, ahora estaban locos, perdidos. Un temblor violento le recorrió el cuerpo y con un jadeo inhumano empezó a decir algo que no entendía al principio. «No, no puede ser», murmuraba mientras se desangraba en silencio. Catalina se arrodilló junto a él, pero antes de que pudiera ayudar, Julio hizo algo que me sacudió la piel hasta los huesos. De entre sus ropas, casi escondido, sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Lo abrió con manos torpes, revelando algo que me dejó sin aliento. Un antiguo diario con una portada desgastada y unas páginas amarillentas que tenían nuestra letra. Pero no eran la nuestra, sino una versión más joven y oscura, escrita con prisas, con rabia y miedo. «Tienen que saber, tiene que salir todo a la luz», susurró con la voz rota. «Elena no es ni la víctima ni la verdugo, es la llave y la jaula». Un escalofrío recorrió mi espalda y el aire se tornó demasiado denso. Catarina me miraba con ojos grandes. «Hay algo que todos se niegan a ver», dijo, acercándose, y su voz fue un cuchillo que cortó el silencio. «No es solo esta historia, no es solo una familia rota. Hay algo en ti, Elena, algo que nadie quiso aceptar hasta ahora». Y sin avisar, Ana sacó un espejo pequeño, con el marco de madera vieja. Lo puso frente a mí y sentí que mi alma se helaba. «Mírate», ordenó. Obedecí, aunque con miedo, pero no vi mi reflejo. Lo que apareció en el vidrio fue otra mujer, joven, pero con unos ojos que parecían no ser míos. Un rostro extrañamente familiar, pero distorsionado, lleno de cicatrices que no llevaba en mi piel, sino en mi expresión. «¿Quién es?», pregunté con la voz quebrada, apartando el espejo. Ana no respondió, solo me señaló una página específica del diario abierto que Julio sostenía con fuerza. Leí, con las manos temblando. Poco a poco, las palabras se convirtieron en una confesión aterradora. No era la Elena que decía ser. No era la estricta abuela ni aquella mujer fuerte cuidando su jardín. Era alguien más, alguien con una verdad sepultada hasta ahora. Una doble vida, un secreto oscuro que había moldeado cada golpe, cada silencio y cada susurro en esa casa. Ellos no lo saben aún, pero hay otro nombre, otro apellido, y está aquí, decía el texto, señalando un fragmento casi ilegible. De pronto, un grito desgarrado explotó en la casa. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez era la voz de una niña, temblando, suplicando por ayuda. «No es lo que creen. Por favor, escuchen», gritaba con desesperación. El aire se volvió gélido. Catalina me abrazó con fuerza, mientras yo intentaba juntar las piezas que me explotaban en la cabeza. Y entonces, como un látigo en medio de la noche, Ana soltó la bomba que destrozó mi mundo. «Elena, la mujer en el espejo, eres tú, pero no toda tú. Hay alguien más dentro de ti, y esa persona es la que ha estado causando todo el dolor». Mis ojos se abrieron de par en par. Sentí que las paredes se cerraban. El aire faltaba. «¿Quieres decir que?», balbuceé temblando. «¿Que he estado haciéndome daño a mí misma?». Ana asintió, con una sonrisa fría y vacía. Esa es la verdad que temían enfrentar. El horror no vino de afuera. Nunca. Las luces volvieron, pero ya no iluminaban la misma casa. Había algo roto, algo que ya no se podía reparar. Catalina me sostuvo, mientras yo me derrumbaba en medio de esa habitación, llena de sombras más profundas que nunca. Y yo, con un nudo tan fuerte en la garganta que no podía respirar,
Supe que esta historia ya no era solo sobre golpes ni secretos familiares. Era sobre el terror más oscuro, el enemigo que nunca imaginé, yo misma. Y entonces, con las manos temblorosas y el corazón hecho trizas, me pregunté, ¿quién era realmente Elena? ¿Y en qué laberinto sin salida me había metido sin saberlo? El cuarto quedó en silencio, pesado, como si la misma casa contuviera el aliento. Yo me sentía destrozada, con las manos temblando demasiado para sostener algo. Catalina me abrazaba sin soltarse, pero ni su calor calmaba el temblor que sentía en el cuerpo. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe. La luz parpadeó como si la electricidad luchara por aguantar. Y Ana se quedó rígida, helada en el umbral. Miró hacia atrás, tras ella. Mi corazón se encogió. Un hombre apareció en el marco, pero no era cualquiera. Era mi esposo. No podía ser. Julio lo miraba como si hubiera visto un fantasma, pero yo casi gritaba sin querer. ¿Papá? Susurró Catalina, como si pronunciar esa palabra fuera a romper un hechizo. Pero el hombre no se movió, no habló. Era como una sombra con forma humana, pálido, con los ojos vacíos, muertos. ¿Cómo? Balbucié, con la garganta tan seca que dolía. Julio se levantó lentamente, los dedos blancos de la tensión. Eso no puede estar pasando, dijo, pero su voz se quebró. Él murió la noche del accidente. El silencio se volvió insoportable. Ana parpadeó despacio y dio un paso hacia adelante. Esto es imposible, murmuró, mordiendo el labio, pero necesito que lo vean, toquen. El hombre dio un paso adentro. La piel era helada, transparente casi, y entonces, como si la misma casa protestara, la figura se desvaneció en un suspiro. Se volvió humo, humo negro que se extendió por el cuarto, expulsándonos a todos. Caí de rodillas. El aire faltaba en mis pulmones. Catalina gritó mi nombre y me agarró por los hombros con fuerza. «Abuela, ¿qué pasó?» Pero cuando levanté la vista, la realidad había cambiado. El cuarto estaba vacío. Julio y Ana habían desaparecido. Catalina me miraba con ojos grandes, llenos de miedo. «No, no puede ser», dije, tocando el aire donde minutos antes había estado esa presencia. Entonces escuchamos un ruido, pequeño al principio, como un susurro que venía desde la cocina. Me levanté temblando, arrastrando a Catalina conmigo. Abrimos la puerta y entramos. Allí, junto a la ventana, estaba un hombre más joven, encorvado, con la cara tapada por las manos. Pero en cuanto levantó la mirada, casi entró en shock. Era yo, no la abuela Elena. Era la mujer joven del espejo, la que no reconocía, la que había visto en ese reflejo distorsionado. Me quedé paralizada. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz rota. El hombre, yo, soltó un suspiro profundo y contestó pausado. «Soy lo que nunca quisiste enfrentar. Soy el secreto que creíste enterrado». Catalina cerró la boca, temblando. «¿Pero cómo?», preguntó. «¿Es posible?». «Sí», dijo esa figura. «No solo he estado dentro de ti todo este tiempo, sino que soy la única manera de que esta pesadilla termine». De repente, el teléfono que ya habíamos guardado empezó a sonar otra vez. Era el mismo grito desesperado, la voz rota de María. Sí, la mujer que juramos conocer, que creímos en silencio víctima. Pero esta vez, mientras escuchábamos, ocurrió algo que me dejó sin aliento. La voz cambió. Empezó a hablar con otra persona, un niño, y no era Catalina. Un niño hablaba, suplicando. Le pedía ayuda a alguien, a mí, y en su voz había un secreto que estremecía hasta el alma. Entonces la figura, yo misma, dejó caer el diario con un ruido seco. Y en el último instante, como un eco cruel, la silenciosa voz de Ana resonó en mi cabeza. «No soy la hermana de María. Nunca lo fui». Giré con furia, pero ella ya no estaba. El miedo era tan denso que casi me asfixiaba. Y en ese momento supe que todo, absolutamente todo, era una mentira. Que la historia que habíamos estado viviendo,
la violencia, la culpa, las traiciones, eran apenas un fragmento de algo mucho peor. Algo que se escondía justo dentro de mí, justo en la piel que creía conocer. Y ahora, más que miedo, sentía un rugido salvaje en el pecho. Porque el verdadero enemigo, el verdadero secreto, estaba por revelarse. Y no tenía idea si podríamos sobrevivir para contarlo. ¿Quién era ese niño? ¿Qué quería? Y sobre todo, ¿qué parte de mí había estado huyendo todo este tiempo? El aire siguió cortante, pesado, cuando vi esa figura joven delante de la ventana. La misma que yo, pero irreconocible, extraña, como un espejismo oscuro que me miraba sin piedad. Sentí el pecho apretarse, la respiración cortarse en 1000 pedazos, y entonces, en ese silencio brutal, el teléfono volvió a estallar con ese grito desesperado. Catalina me agarró del brazo, temblando, pero justo en ese momento, la figura habló. Su voz no era la mía, era más fría, más segura, y sin embargo destellaba un dolor profundo que me partía el alma. No hay más tiempo, dijo simplemente. Todo lo que creían saber, todo lo que trataban de esconder, está a punto de romperse. El temblor en mis manos subió de golpe. Sentí que el mundo giraba, y que sin avisar, una puerta se abrió de golpe detrás de la figura. La sombra se movió rápido, como un suspiro cortado, y de repente, la luz explotó en la habitación. Y en ese estallido lo vi. No era solo yo esa figura joven. Había una segunda, otra Elena, igual de joven, con los ojos mojados, pero ardiendo de rabia. Y juntas se abrazaron. Pero no era un abrazo de consuelo. Era un choque, una lucha muda, un choque de tormentas. ¿Qué demonios es esto?, grité, la voz rota, sintiendo que me perdía. Catalina me tomó la cara con fuerza, pero sus ojos se desenfocaron cuando la habitación empezó a temblar. La casa entera vibraba, como si algo estuviera despierto debajo de sus cimientos. Y entonces, la figura que parecía la verdadera me miró y susurró algo que jamás olvidaré. No soy una parte tuya. Soy la persona que siempre quisiste olvidar, la que vive en el olvido y en la mentira. Casi sin aliento, miré hacia la puerta, y de repente apareció alguien más. No era Julio, ni Ana, ni siquiera la mujer joven del espejo. Era alguien que pensé que había muerto décadas atrás, mi madre. Pero no como la recordaba. Esta mujer tenía una mirada vacía, desconocida, terrorífica, y su sonrisa fue un cuchillo. ¿Creíste conocer esta historia?, dijo, con una voz que helaba la sangre. Mentira tras mentira. El verdadero veneno siempre estuvo aquí, donde menos lo imaginan. Dentro de mí, dentro de ustedes, y sobre todo, dentro de ti, Elena. Un grito desgarrado se escapó de mi garganta. Catalina se aferró a mí, pero no podía apartar la mirada. Mi madre se acercó lenta, con los pasos secos y siniestramente firmes. Entonces, sin que nadie pudiera reaccionar, abrieron la puerta del fondo, y apareció un hombre. No era joven, no era el esposo que había amado, ni aquel familiar que creía conocer. Era mi padre, pero algo estaba mal. Su cara estaba vendada, cubierta con esparadrapos amarillentos, y sus ojos brillaban con un brillo que nada tenía que ver con humanidad. Yo soy el verdadero guardián de esta casa, dijo con voz tenue pero cargada de poder. Y ustedes han vivido una mentira tan profunda que ni siquiera imaginan el abismo al que se asoman. Mi corazón golpeaba con fuerza loca en mi pecho. Catalina no podía moverse. Rachel estaba paralizada. Sentí que la casa colapsaba, que todo el horror que había vivido era apenas la superficie de algo mucho más aterrador. Pero lo peor fue cuando ese hombre, mi padre, se quitó la venda, y en el espejo roto que sostenía en sus manos vi mi rostro reflejado. Pero era el rostro de un niño pequeño, preso, llorando sin consuelo. Elena, dijo con voz quebrada, no eres solo la llave ni la jaula. Eres también el eco de un horror que no acaba. La verdad no empieza contigo. Comienza con lo que quisiste negar.
El cuarto tembló de nuevo, y entonces, en ese estallido oscuro, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Pero no estábamos solos. Desde la oscuridad emergió una voz, lenta y profunda. Yo soy quien escribió esta historia. Era una voz que reconocía de inmediato, porque había estado en mi cabeza antes, susurrando, mordiéndome el alma. La voz del niño del teléfono. Y no era un niño cualquiera, era mi hermano, pero no un hermano muerto, ni un recuerdo. Era un hermano vivo, real, y estaba ahí, en la penumbra, listo para reivindicar una verdad que cambiaría todo. El miedo me congeló. Catalina me apretó fuerte, pero no supe qué hacer, porque en ese instante supe que la historia que creíamos haber vivido no era ni la mitad, que el enemigo, el secreto, la herida más profunda venía de un lugar que nunca imaginé, que alguien, había estado escribiendo nuestras vidas desde la sombra. Y esa sombra, por primera vez, salió a la luz, con intenciones que quizá nos destruían para siempre. ¿Quién era realmente este hermano? ¿Qué quería? ¿Y qué lado de mí estaba a punto de desaparecer? El silencio volvió. Pero esta vez, el silencio era igual de aterrador que la risa que escuchamos antes. Sabía con cada hueso que esto no había hecho más que empezar. El silencio se clavó en la habitación como un puñal frío. Catalina apretaba mi brazo con tanta fuerza que sentía sus huesos vibrar. Yo respiraba entrecortada, la sangre golpeándome en las sienes, el corazón queriendo salirse del pecho. La voz de ese niño, mi hermano, resonaba sin parar en el aire, mezclándose con el eco de lo imposible. Y entonces algo explotó. No fue un ruido suave ni un susurro en la oscuridad. Fue un grito desgarrado, un grito que vino de dentro de mí. Como si algo se partiera en pedazos. De repente sentí un golpe seco en la cabeza. Caí al suelo temblando y todo se volvió borroso. Apenas escuchaba esa voz rasposa que me hablaba, pero no era la del niño. Era otra. Un tono frío, grave, la voz de Julio, pero no él. Más oscuro, vacío. «Es hora de abrir los ojos», dijo con una claridad que cortaba el aire. Cuando recuperé un poco la vista, vi que Catalina estaba arrodillada junto a mí, con lágrimas cayendo por sus mejillas, pero había algo más. Detrás de ella, la figura de Ana había cambiado. Ya no era la mujer fría que conocía. Ahora, sus ojos brillaban con un fuego extraño, cruel. «Esto no es lo que creen», susurró Ana, y esa sonrisa que dibujó fue un cuchillo. En la puerta, la figura de mi hermano niño apareció de nuevo. Pero ahora ya no era un niño. Era un hombre, de unos 30 años, alto, con una mirada que quemaba, y una voz que me dejó helada. Soy quien debió protegerlos, pero también el verdadero culpable de todo esto, dijo calmado, con una sonrisa torcida. El aire se volvió denso. El cuarto pareció encoger. No hay hermano escondido, no hay madre muerta, no hay secretos familiares que no conozcan. Mi garganta se cerró. ¿Qué estaba pasando? Entonces, lentamente, sacó una foto. Un retrato antiguo, borroso, pero claro en lo que mostraba. Era yo, Elena, sosteniendo de la mano a un niño. Pero ese niño no era mi hermano ni Catalina. Era otro niño. Un niño que nadie había mencionado antes. «Este chico», dijo él, apoyando la foto contra la mesa, «es mi verdadero nombre, mi verdadera historia, y la razón por la que todo este infierno comenzó. Mis ojos buscan a Catalina, luego a Julio, luego a Ana. Las miradas se cruzan, llenas de confusión, miedo y algo que nunca pensé encontrar: duda. «¿De qué estás hablando?», preguntó Catalina. «¿Quién es ese niño?». La voz de Ana ahora era otra, más firme, más dura. «Ese niño no solo es hermano de Elena, es un secreto enterrado, una verdad que les ocultamos para protegerlos. Pero lo que nunca supimos fue que él siempre ha estado aquí, dentro de ella, pero no como piensan». Mi cabeza dolía, un retumbar ensordecedor que casi no me dejaba tensar. Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que casi no puedo hablar.
Y entonces la bomba más grande de todas, mi hermano, o quien decía ser, volvió a hablar, y sus palabras dejaron caer el mundo sobre mí. El verdadero horror no es lo que creyeron. No es violencia ni traición. Es que ustedes dos, miró a Catalina y a mí, no nacieron separados, son la misma persona. Mis ojos se abren al máximo. Catalina jadea, se lleva una mano a la boca. Julio hace un paso atrás, pálido. No entendía. ¿La misma persona? ¿Eso era siquiera posible? Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío intenso en el pecho, como si me estuvieran desarmando desde dentro. Ana se acercó, la sonrisa fría dibujada de nuevo en sus labios. Lo que llaman Elena y Catalina son fragmentos, pedazos de un solo ser que se rompió para sobrevivir. No hay dos, sino una vendada en esta historia, encerrada en capas de mentiras y miedo. El temblor en mis piernas fue insoportable. El aire parecía faltar. El hermano abrió el diario con una mano que no temblaba y señaló una página con palabras borrosas, pero que se escuchaban claras en mi cabeza. Para olvidar hay que romperse. Para vivir hay que inventar. Todo se retorció, se quebró. La realidad se sacudió bajo mis pies. Mi mente gritaba y ningún sonido salía. Catalina me soltó y retrocedió, como si yo fuera un espectro perdido. «¿Qué está pasando, abuela?» Su voz temblaba, mezclada con terror. No sabía qué decir. Y fue entonces cuando sucedió lo imposible. La luz parpadeó, y el teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era la voz de María ni el niño. Era la mía, una grabación, mi voz, clara, firme, riendo. Pero era otra Elena, una voz que no reconocía. Una voz que decía: «Hola, si escuchas esto, no eres real. No estamos en el mundo que crees. Esto es solo un experimento. Este cuerpo no es tuyo. Y la verdad es que nunca fuiste una abuela». Mi pecho explotó. Catalina gritó y yo solo pude sentir cómo todo se derrumbaba. Porque en ese momento entendí la verdad más cruel de todas. No éramos una familia. No somos personas. Éramos piezas de algo creado. Algo manipulado. Un experimento. Y la historia que creí vivir no era más que un sueño. Una mentira perfecta. La habitación se volvió un caos silencioso. Nada era seguro. Nada era real. ¿Y si Elena nunca existió? ¿Y si todo fue una historia dentro de otra historia? Solo el eco de mi voz falsa respondía. Y el miedo, un miedo helado, ya no era solo del cuerpo ni del pasado. Era del alma. ¿Quién nos había creado? ¿Y por qué? ¿Y qué quedaba por descubrir cuando ni siquiera sabíamos qué era la verdad? El cuerpo me temblaba. Las manos sudaban como si acabara de correr sin parar. El silencio en la habitación era pesado, casi insoportable. Catalina se había quedado inmóvil, con los ojos muy abiertos, seguramente preguntándose si yo misma había perdido la cabeza o si todo esto era un sueño terrible, del que no podía despertar. Pero la grabación seguía sonando, con esa voz mía extraña, casi robótica, que me taladraba la mente sin compasión. Entonces, sin aviso, la pantalla de la televisión se encendió por sí sola y la imagen apareció distorsionada, lenta, como si alguien la estuviera arrastrando. No era otro video, era una especie de transmisión en vivo, pero ¿de dónde? No podía entender. La figura que apareció no era la que esperaba. Era la Elena joven, pero no era la de antes. Esta estaba atrapada dentro de una habitación blanca, fría, con paredes que parecían de hospital. Su mirada estaba perdida, llena de terror, y lo que más me heló la sangre fue que tenía una venda en la cabeza, cubriendo las mismas heridas que recordaba en el espejo. Pero antes de poder reaccionar, la cámara, o lo que fuera, cambió el ángulo, y ahí vi algo que me dejó sin aire. Catalina gritó, tapándose la boca, mientras yo sentía que el pecho me explotaba. En la esquina de esa habitación de horror estaba yo, pero no la Elena fuerte, no la abuela que han leído hasta aquí. Era un cuerpo inmóvil, desnudo, flotando, un cuerpo que parecía suspenderse entre la vida y la muerte, y alrededor,
figuras encapuchadas, rostros sin nombres, manipulaban cintas, jeringas, herramientas extrañas. Una voz apareció, sin fuente visible, y comenzó a hablar con calma, casi como un susurro que corría por mis venas. Ella nunca estuvo detenida aquí, ni con esas personas. Todo fue parte de un programa, un experimento para dividirla, para separar la identidad, para crear dos realidades que se creyeran ciertas. Mis ojos se desorbitaban. Catalina temblaba junto a mí. ¿Programa?, balbuceé. ¿Estás diciendo que mi vida, que todo esto, fue fabricado? La imagen cambió de nuevo y vi papeles, planos, fórmulas escritas a mano, nombres de hospitales, fechas y lo peor, cientos de números con las palabras Protocolo Elena Catalina, fragmentación. No solo fueron golpes ni secretos familiares, continuaba la voz. Fueron años de control, manipulación, de vacío y construcción. Intentaron borrar a la persona completa para poner otra. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. No era Julio, ni Ana, ni nadie esperado. Entraron 5 personas vestidas con batas blancas y mascarillas. Una de ellas se acercó a la pantalla, tocó un botón y la imagen se congeló justo en el momento en que esa yo joven trataba de gritar, pero solo salía un murmullo ahogado. Además, la luz comenzó a parpadear y una alarma empezó a sonar, un pitido agudo que me hizo taparme los oídos. Catalina estaba a mi lado, sollozando. Y entonces llegó lo más terrible. Una de esas personas blancas retiró la máscara lentamente. Era ella, mi madre, pero no la que recordaba. Era otra mujer, más joven, con ojos que no tenían alma, y una sonrisa torcida que era puro veneno. «¿Lo que creyeron verdad?», dijo con voz fría, sin emoción. «No es más que un programa controlado, una ilusión. Ustedes, Elena y Catalina, fueron diseñadas para olvidar, para vivir esta mentira mientras otros observan». Mi garganta se cerró. Catalina sollozó como si el mundo se rompiera. «¿Pero por qué?», pregunté, con la voz temblando. «¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué nos fragmentaron?». Ella se inclinó hacia mí, la expresión helada. «Porque nadie puede soportar la verdad entera, porque el verdadero horror va más allá de esta casa, de esta historia. Ustedes eran la clave, la vacuna y la amenaza. Un escalofrío me atrapó. Sentí como si mis entrañas se retorcieran. Y entonces todo cambió otra vez. El piso vibró, la alarma se silenció, las luces se apagaron. Pero dejé de sentir miedo. Empecé a sentir ira y una fuerza extraña creciendo dentro. Y justo antes que la oscuridad me tragara, escuché una última cosa, susurrada muy cerca de mi oído. La verdadera batalla no es contra los fantasmas, sino contra quienes decidieron crearla. Y ahí quedamos, atrapadas, con la noche hundida en los huesos y un secreto tan monstruoso que no sabía si sería capaz de resistir. Porque ya no era cuestión de familia ni de golpes. Era una guerra, y nosotros éramos solo piezas en un tablero que ni siquiera sabíamos que existía. ¿Quién nos miraba desde el otro lado? ¿Y qué estaban esperando para mover su siguiente ficha? La oscuridad se tragó todo de nuevo, pero esta vez el miedo cayó como una losa más pesada. Catalina no soltaba mi brazo. Sentía su temblor metido en la piel, y entonces, de repente, una ráfaga de voces rompió el silencio. Primero susurros que parecían venir de las paredes mismas. Luego palabras claras, cortantes, que yo nunca esperaba escuchar. «No puede ser verdad», oyó Catalina con la voz rota. «Ella está aquí, no muerta, no desaparecida». Me quedé paralizada. La habitación giraba, pero no la miré a ella. Busqué el origen de esas palabras y vi que no venían de ninguna persona visible, sino del teléfono. La pantalla brilló con fuerza y frente a nosotras apareció una imagen que hizo que todos los músculos de mi cara se tensaran. Era un video en vivo, y en esa imagen viva estaba mi madre. Pero no la mujer fría y ausente que había visto antes. No. Era ella, sí, pero al mismo tiempo, no.
Tenía el rostro pálido, ojos grandes y abiertos como para gritar, y estaba atrapada en un cuarto diminuto, con barrotes de hierro y paredes que goteaban humedad. Y ahí empezó a caminar. Caminaba directo hacia la cámara, como si pudiera verme a mí, desde aquel lugar oscuro y sin tiempo, y en su voz un grito atrapado, cálido y desesperado. Elena, hija. El nudo en mi garganta creció tan rápido que sentí que me ahogaba. Catalina tragó saliva. Sus ojos brillaban y supe que los míos no podían estar menos abiertos de miedo. Pero el golpe vino en segundos. En el mismo video, detrás de la figura de mi madre, apareció otra persona, una sombra que no reconocí y que fue borrando su forma lentamente, hasta que la imagen mostró un rostro demasiado familiar. Era yo, pero esta vez más joven, oscura, como en aquel espejo. Y entonces la voz cambió. No era la voz de mamá llorando por ayuda, sino una que conocía demasiado bien, la mía misma, fría y firme, pero llena de un odio que me atravesó el pecho con brutalidad. Llegó el momento de que sepas la verdad, dijo esa voz distorsionada. La mentira más grande es que yo no perdonar. No existo. Esas palabras explotaron en mi cabeza. Todo dentro de mí se quebró. Catalina lloró y abrazó mi cara, pero yo no podía dejar de mirar la pantalla, donde el video mutaba. El rostro que apareció después no fue el de mamá ni el mío, era Julio, pero no el hermano perdido ni el hombre frío. Era un hombre destrozado, abrazando a un niño pequeño, y luego, justo cuando pensé que no podía ser peor, la imagen se tornó hacia mí. ¿Creíste que todo esto era verdad?, preguntó Julio, con sus ojos llenos de una tristeza que me atravesó. Yo soy el verdadero desaparecido. Un vacío negro me abrazó. Me lancé hacia el televisor, gritando, buscando ese niño, ese hermano que nunca entendí. Pero alguien habló detrás de mí, una voz dulce que cortó el ruido. Catalina miró hacia mi pecho. Abuela, tú nunca estuviste sola. Mi cuerpo se congeló, y entonces una risa aguda, no humana, retumbó en la casa. La luz volvió a parpadear, y en ese instante las paredes parecieron abrirse. De la sombra salió un niño, pequeño, endeble, con ojos tan oscuros y profundos que sentí que se tragaban la luz. Pero ese niño no era mío. No era ningún recuerdo ni hermano perdido. Era yo, una versión más pequeña y frágil que se acercó a mí y susurró. Soy la parte que te faltó, la verdad que no quieres ver. El corazón me giró. Toda la historia se deshizo ante mis ojos. La abuela, la madre rota, el hermano escondido, el experimento. Nada de eso era solo pasado. Era un ciclo que llevaba atrapado mi alma. Y mientras el niño, yo, extendía la mano para tocarme, sentí que la casa entera colapsaba con un solo grito. Esto no termina hasta que nos enfrentemos a la verdad completa. Me volví hacia Catalina. Sus ojos gritaban la misma pregunta que yo tenía. ¿Quién era el enemigo? ¿Y quién dentro de mí? Porque lo que siempre pensé que era mi historia, mi realidad, era solo otro disfraz. Y ahora ya nada volvía a ser real. No puedo creer cómo terminó todo. Siento el pecho como si alguien me lo apretara con fuerza. La garganta me quema y mis manos no dejaron de temblar desde ese último instante. Catalina casi no pudo hablar, y yo sentí que estaba en otro mundo, uno que no entiendo, que no sé si quiero conocer. Después de que esa pequeña versión mía apareció, con esos ojos tristes y llenos de miedo, algo se rompió dentro de mí. Ya no había lugar para dudas. Toda la historia, cada golpe, mentiras y secretos, solo eran piezas de algo mucho más grande, algo que venía desde dentro, desde mi misma alma partida. La casa temblaba, sentía cada rincón vibrar y el aire estaba tan pesado que parecía hacerse hielo en los pulmones. Pero de repente, en medio de ese caos, apareció él, el hermano, el niño, y ahora un hombre, con una mirada rota que nadie podría olvidar. Su voz era un susurro caliente y afilado al mismo tiempo. No somos dos, dijo.
mirándome directo a los ojos. Somos fragmentos de un mismo horror, la realidad partida para poder sobrevivir. No pude decir nada. Catalina me abrazó y toda la habitación pareció detenerse por un instante. Fue ese respiro corto, apenas una pausa, porque de lo que opacaba todo eran las palabras que Ana dejó caer como un golpe mortal. La mentira se acaba aquí. Pero la verdad solo acaba de despertar. Nos quedamos inmóviles. Ya no sé si sentí frío o calor. Solo la certeza espantosa de que esta historia no tenía fin. Que las piezas de ese rompecabezas oscuro, de ese dolor escondido en mi cuerpo, en mi mente, seguían moviéndose sin control, mutando en sombras indescifrables. No estábamos solas. Nunca lo estuvimos. Pero el enemigo no estaba afuera. Estaba aquí, dentro, en cada recuerdo roto, en cada voz que se escondió, en ese niño que no paraba de llamar desde la oscuridad. Y cuando el silencio se hizo insoportable, supe que el verdadero final era imposible, porque la pesadilla no terminó. Todo era solo el comienzo de un batallar más profundo, más oscuro. Quise gritar, pero no salía nada. Solo pude mirar a Catalina, y en sus ojos vi lo mismo: miedo, tristeza, pero también una chispa rara, una llama que quizás era esperanza. No sé qué nos espera. No sé si alguna vez entenderé quién soy de verdad. Pero tengo claro esto: no podemos huir, no más, porque la verdad duele tanto que quiebra hasta el alma. Solo queda enfrentarse a ella paso a paso, aunque duela, aunque aterre. Solo así quizás podremos empezar a sanar, o terminar de perdernos en estas sombras que llaman familia, memoria y vida. Ahora, escúchame bien. Este no es solo un final cualquiera. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No hay tiempo que perder. Lo que está por venir va a sacudir la tierra bajo tus pies. Y apanta el botón de like ahora para que el algoritmo sepa que aquí estamos, que somos la voz que no quiere callar. Quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lágrimas. Cuéntame qué sentiste, qué crees que pasará. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace brutal. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es mantener viva esta historia. Lo que viene no será cuento, es real, y juntos vamos a descubrirlo. ¿Estás listo? Porque esto apenas empieza.